Estamos checando para ver si esto está funcionando bien. Ya ven que llovió hoy por la tarde, se estuvo suspendiendo el internet, se estuvo suspendiendo, inclusive hubo apagones. De tal manera que aquí estamos de nueva cuenta con todas y todos ustedes, deseando de todo corazón que se encuentren bien en este momento, sobre todo, sobre todo lo que tiene que ver la salud. Y yo les digo, la verdad, la situación no está fácil todavía. La situación, hay que decirlo de manera muy clara, hay mucho contagio comunitario todavía. Estuve en el puerto de Mazatlán de paso. Dije, voy a dar un maleconazo para ver cómo está la situación. Y la verdad que las playas llenas y desde luego la gente no guarda la sana distancia y bueno, mucho menos está usando de manera rutinaria lo que es el cubrebocas. Yo deseo pues de todo corazón que esto termine pronto, que logremos dominar lo que tiene que ver esta enfermedad, pero nada más para que tengan una idea todas y todos ustedes. Ustedes recordarán que aquel 27 de febrero, 27-28 de febrero, donde aquí en Culiacán se presentó el primer caso, casi al mismo tiempo con otro caso, no recuerdo si fue en la Ciudad de México, una gente que viajó de Italia a México, Culiacán, y aquí se hospedó en un hotel y se le diagnosticó lo que es el COVID-19. Se le aisló a ese paciente, estuvo varios días y bueno, la ventaja fue que se curó y se regresó para la Ciudad de México. Sin embargo, aquí en Sinaloa no tomamos las medidas pertinentes, no le dimos un seguimiento para ver con quién había tenido contacto y desde luego esos con los cuales tuvo contacto que guardaran la cuarentena respectiva. ¿Para qué? Para evitar que esto se propagara, para que más gente se contagiara. De tal manera que después de ese 27-28 de febrero, ya en México se presentaron los primeros 2 decesos. Lamentablemente las primeras 2 personas que murieron por COVID-19 y fue el 18 de marzo. Un mes después, el 18 de abril, ya teníamos 1,196 muertes. Un mes después, el 18 de mayo, de esos 1,196, ascendimos a 9,744. Un mes después, el 18 de junio, de esos 9,744, ascendió la curva a 25,845. Y un mes después del 18 de junio, el 18 de julio, a 42,724. Y el último dato, el 7 de agosto, hay que decirlo de manera muy clara, ya pasamos los 50,000. 50,311 decesos. Algo que no esperábamos. No sé si ustedes recuerdan que en un principio se dijo que un escenario malo era que hubiera alrededor de 6,000 gentes que lamentablemente murieran aquí en México. Pues bien, ya vamos en más de 50,000, un poco más de 51,000. Y me llamó mucho la atención el día de antier un reportaje del New York Times, ese periódico de Estados Unidos, un medio de comunicación muy afamado. Este medio de comunicación hizo el siguiente reporte, dice: las muertes por COVID más altas por millón en los últimos 7 días, ¿no? Tomando en cuenta los 25 países más grandes en términos de población, son los siguientes. ¿Quién creen ustedes que ocupa el primer lugar? México. México con 36.2 muertes por cada millón. Le sigue Brasil con 33.6, Sudáfrica con 32.5, Estados Unidos con 21.6, Irán con 16.5 y así viene Reino Unido con 5.8, Rusia con 5.2, la India que tiene casi 1,400 millones de habitantes, ¿no? 4.4, Filipinas 1.9 y así llegamos a Italia con 0.8, Alemania 0.6, Pakistán 0.5, Nigeria 0.3, Japón, que hubo un rebrote 0.2, ¿no? Vietnam 0.1 y Tanzania, Tailandia 0. De tal manera que esto es lo que tenemos en este reportaje que se dio. Esto significa que aquí en México el contagio comunitario sigue hacia arriba, ¿no? Y las muertes ni se diga. De tal manera que nosotros
estamos resintiendo como personas, como familia, por los amigos que lamentablemente han muerto hoy, el día de ayer, el día de antier, y tenemos compañeros nuestros que están graves en este momento por COVID-19. Antes decía, nos preguntaba la gente, oye, ¿cuántos conocidos tienes que tienen la enfermedad COVID-19? No, no tengo. Pasó el tiempo, sí, fulano de tal, sutano, y pasó el tiempo y hoy prácticamente por todos lados existen gente enferma por COVID-19 y en este momento definitivamente mucha gente no se encuentra en los hospitales porque la gente tiene miedo de ir a los hospitales porque un porcentaje muy alto de quien entra a los hospitales pues no sale prácticamente, pues muere lamentablemente, ¿no? Entonces este tipo de situaciones tiene como consecuencia de que mucha gente está aislada en sus casas, ojalá y que tengan una buena asistencia médica y esto lo sabemos porque no hay tanques de oxígeno, no hay tanques de oxígeno en este momento, tanques disponibles, prácticamente todos están en las casas. ¿Y qué están haciendo en las casas? Están asistiendo a gentes con COVID-19, gente que no únicamente ya tiene el dolor de cabeza, el dolor de garganta, la diarrea, ¿no? la cefalea, el dolor de cabeza, sino que ya tienen insuficiencia respiratoria. Y el día de ayer leí un artículo muy interesante donde ratifica aquello que dijo hace un par de meses la Organización Panamericana de la Salud, que comenta, que dice, que ratifica que la gente aquí en México está llegando demasiado tarde a la asistencia médica, que por ello hay un alto índice de letalidad. Hoy por la mañana, en una conferencia de prensa, yo comentaba, nosotros en el mundo tenemos un índice de letalidad de 3.67, eso significa que a nivel mundial, de esos un poco más de 20 millones de gentes que se ha contagiado, el 3.67% han muerto. Es decir, de cada 100, 3.67. Y cuando nos vamos a México, ese 3.67 se convierte en 10.89. Se triplica prácticamente. Y en Sinaloa tenemos 17. De tal manera que esto es demasiado alto. Y yo sacaba unas cuentas aquí, unas cuentas en donde, tomando como referencia el índice de letalidad, lo que acabo de comentar, en el mundo, que es de 3.67, con ese índice de letalidad han muerto 733.607 lamentablemente en el mundo. Si nosotros aplicáramos con los contagiados que hay en el mundo, con el índice de letalidad que tiene México, en lugar de esos 733.000, ya hubieran muerto 2.179.000. Una barbaridad. Ahora, si aplicamos el índice de letalidad a Sinaloa, a esos contagiados en el mundo, en lugar de los 733.000, ya hubieran muerto 3.462.000. La pregunta es, ¿por qué aquí en México y en Sinaloa estamos tan altos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es 3.7 el índice de letalidad en el mundo? ¿Por qué Chile tiene 2.6? ¿Por qué Rusia tiene 1.6? ¿Por qué Brasil tiene alrededor? Ahorita les digo, Brasil tiene 3.33, China 5.47, pero fue el primer país. No, Singapur 0.05, no está muriendo gente en Singapur. Entonces, esto nos preocupa. No se podría decir que aquí en México hay mucha gente, hay mucho adulto mayor. No es así, no es así. El índice, el promedio de edad que tenemos nosotros, los mexicanos, es de 29 años. Si nos vamos a Estados Unidos se va a 36, 37. Si se va a Japón, 45, España 40. De tal manera que no es eso. Posiblemente sea que no hacemos muchas pruebas. Puede ser una situación, definitivamente. Y yo estoy seguro que esa es una de las causas. Pero otra situación tiene que ver a que tenemos un sistema de salud débil. ¿No? Las enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, entre otras enfermedades no infecciosas crónico-degenerativas, que esto facilita, aumenta lo que es la virulencia de este agente infeccioso
que es el SARS-CoV-2 que genera la enfermedad COVID-19. Entonces, como en México tenemos muchos problemas crónicos degenerativos, esto tiene como consecuencia de que el índice de letalidad también sea más alto. Y también hay deficiencias, hay ineficiencias. ¿A qué me refiero yo? Desde luego, de los diferentes órdenes de gobierno, de los gobiernos del mundo. A eso me refiero. De tal manera que nosotros lo que pretendemos es que haya, desde luego, un menor índice de letalidad y no haya contagios de preferencia. Por ello, es súper requete importante seguir las medidas de prevención que recomiendan las autoridades de salud. En este momento no hay que hacerle el valiente. Yo vi, por ejemplo, hoy en la mañana camiones completos que llegan a Mazatlán, charteros le llaman, donde vienen repletos de gente sin guardar la sana distancia y sin traer cubrebocas tampoco. ¿Qué pasa? A lo mejor se contagian y se lo llevan de regreso para su casa el coronavirus. O a lo mejor vienen contagiados y nos los traen aquí a Sinaloa. Entonces, estos son problemas que se están presentando y es por ello que hago este comentario como una introducción. Lo otro así nada más muy rápido, Nueva Zelanda cumplió ayer 100 días sin ningún nuevo contagio, aunque las autoridades sanitarias advierten que no se puede bajar la guardia, ¿no? Nueva Zelanda son un par de islas, está en Oceanía, y aquí se puede decir, sí, pero no es igual. Pues claro que no es igual a México. No es igual China, México y la India, México, porque México tiene casi 130 millones de habitantes y ellos tienen 1.400 millones de habitantes. Oceanía tiene 5 millones de habitantes nada más, pero vean cómo sí se puede, cómo tienen 100 días sin contagio alguno. Y en el caso de Cuba, traigo el caso de Cuba, dice, las autoridades de Cuba informaron de 65 nuevos casos en la última jornada, aumentando a 2.953 el número de afectados en la isla, que se mantiene con 88 fallecidos y con un índice de letalidad, porque yo luego saco el índice de letalidad 2.98. Dice, Cuba enfrenta un repunte de COVID-19, porque he de decirles que los cubanos iban así, pero luego aplanaron la curva y ya comenzaron a salir. Hoy tienen un rebrote. Ellos están alarmados. Son 88 fallecidos en total los que tienen, pero no murió ninguno ayer. Pero sí hubo 65 nuevos casos. Aquí en México, ¿cuántos hay? Pues hay 6,000, 7,000 casos, ¿no? al día, ¿no? De tal manera que Cuba está preocupado. Dice, Cuba enfrenta un repunte de COVID-19 principalmente en las provincias de La Habana y Artemisa, que han provocado que tomen medidas más enérgicas para intentar frenar la propagación del virus, ¿no? Entonces, esto es fundamental y es por ello que sigo recomendando enormemente que se use el cubrebocas. Esto es fundamental. ¿Por qué? Repito, es bien sencillo esto. La manera en cómo nos contagiamos es a través de las gotículas de saliva. Si detenemos la gotita de saliva, pues no hay virus fuera y no hay contagio. Así de sencillo. Por ello les pongo el ejemplo seguido de que si tenemos el paciente que es asintomático, vamos a suponer, un asintomático tiene prácticamente la misma carga viral. Está expeliendo completamente miles de partículas virales. Miles de partículas virales de tal manera que si un paciente, una persona que está sano y no guarda la sana distancia con una persona que es portador, y les voy a poner un ejemplo, si los dos no traen cubrebocas, tiene un 90% de posibilidad de contagiarse la persona sana. Pero si, por ejemplo, la persona sana trae cubrebocas y el portador no trae cubrebocas, tiene un 70%. Imagina la persona sana, ¿qué culpa tiene que el otro no traiga cubrebocas? Que el otro se esté descuidado. Pero si ambos traen, nada más el 1.5%. De tal manera que nosotros seguimos insistiendo en esa iniciativa que presentó la diputada del Paz, Angélica Díaz, y el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, lo que presentaron ellos aquí en el Congreso local, y que nosotros dijimos, no nos van a hacer caso, la van a congelar como lo de los plásticos, la van a congelar como la 1F. Lo que vamos a hacer es juntar firmas para presionar. Y bueno, hasta ahorita yo acabo de entrar
a lo que es la plataforma, el change.org, y estamos a punto de llegar son 15 días hoy, a las 75,000 firmas. Ya estamos cerca de la meta de 100,000. No es fácil porque pues ya prácticamente mucha gente votó. Si este conocimiento, el alcance al Internet, llegara a las colonias populares, a las sindicaturas, a las comisarías, donde nosotros tenemos mucha, pero mucha gente, pues ya hubiéramos rebasado, hace mucho hubiéramos rebasado estas 75,000 firmas. ¿Por qué? Simplemente en 5 semanas, nosotros como Partido Sinaloense juntamos firmas para una iniciativa ciudadana que tiene que ver para que los partidos políticos, para poder mantener su registro, en lugar del 3% sea el 5%, por razones obvias, que nos pongamos a trabajar todas y todos, los partidos políticos, desde luego. Entonces, en 5 semanas juntamos más de 285,000 firmas, lógicamente con la credencial de elector que te tienen que enseñar, porque vacías lo que es la clave de elector. Entonces sí se puede, ya llevamos. Y aquí les digo, por ejemplo, a OME, 9,359 firmas. Me voy a ir al azar, caí en el fuerte, 961. Mazatlán, 17,838. Los mazatlecos quieren el cubrebocas porque está llegando mucha gente de fuera sin cubrebocas. Entonces, está instando prácticamente, presionando a las autoridades para que esto sea obligatorio. Nosotros no estamos pidiendo que sea coercitivo esto. Es un cambio a la ley de salud del estado de Sinaloa y a la ley de responsabilidades administrativas para que todos los funcionarios públicos, a fuerza en sus funciones, ¿no?, y en los lugares públicos, desde luego, usen lo que es el cubrebocas. Y si no, que los castiguen. ¿Quién? Bueno, pues en el mismo gobierno verán cuál es la situación. Es el órgano interno de control, ¿no? Entonces, esto lo comento, hay que seguir adelante. Y bueno, yo nomás prácticamente dije voy a entrar una media hora hoy, este día, porque vi un artículo que me pareció importante porque es un profe de la universidad, bueno, es egresado aquí del Colegio de México, de Colmex, aquí en nuestro país, y es un experto, y está en la Universidad de Johns Hopkins, ¿no? Entonces, nada más para que ustedes vean, y con esto, nada más hay que ponerle atención. Ahí me llamó la atención, bueno, y valga la redundancia, llamó mi atención, ¿no?, esta publicación. Es divulgación, pero ahorita todo es divulgación porque es nuevo este agente infeccioso, apenas lo estamos conociendo. Desde luego que yo me baso en muchos artículos científicos que ya existen en este momento, como el uso del cubrebocas, pues yo me baso en un artículo científico. Cuando hablo de los medicamentos, de las vacunas, lógicamente son artículos científicos también. Pero quiero que ustedes conozcan esto. Después de que México superara la cifra de 50,000 muertos por COVID-19 tan solo 161 días después del primer caso confirmado, ¿no? Francisco González, de este señor es del que les estoy hablando. Francisco González, profesor asociado de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Johns Hopkins, no percibe que a futuro haya una mejoría. Esto, desde luego, me preocupó. Ustedes quieren saber qué es lo que va a pasar en los próximos días. Ustedes quieren saber qué es lo que va a pasar en las próximas semanas, las proyecciones, los pronósticos que hay. ¿Por qué? Bueno, pues porque quieren saber si pueden salir, cuáles son las precauciones que deben de tomar, si hay medicamentos, si se están descubriendo nuevos medicamentos ya específicos para la cura de esta enfermedad o para la prevención. A lo mejor quieren saber si ya está la vacuna disponible o no está disponible. Ustedes quieren saber todo. Por eso es que yo salgo en estos programas. Voy a salir mientras dure esto. No crean que tengo mucho tiempo, pero a mí me preocupa mucho que no se juegue el teléfono descompuesto. El que no sabe es como el que no ve. Y es muy importante que la gente tenga información cuando hay este tipo de emergencias, en este caso sanitaria. Es importante. Este amigo dice, lo peor es que considera, dice, ya se agregó el ingrediente de las elecciones del 2021. Fíjense, por eso lo quise ver, porque él dice que ya se está politizando todo, que ya se está poniendo por delante otras cosas, que los gobiernos, en lugar de hacer lo que les corresponde, están buscando
mantener a los que vienen, que sean de ellos. Entonces, ¿cuál es el costo de esto? Vidas. Entonces, esto lo dice un profe fuera de México. Dice, el doctor en política no dice, enumera los factores dice en contra, dice. Persiste la confluencia entre una población de condición socioeconómica precaria en su mayoría. Ya lo habíamos dicho, que esto le pega más a la clase media-baja. Es a lo que les pega más. Son cuando la gente pobre llega al servicio médico, ¿no? Cuando ya prácticamente está en insuficiencia respiratoria. Entonces, con un pronóstico malo. Por eso, la otra vez les leí, Hospital General de Culiacán, que 300 se han internado, han muerto 150. Que en Mazatlán, de 400 han muerto 200. Oye, pues es que llegan ya graves, ¿no?, a la hospitalización, ¿no? Entonces, esto dice la prevalencia de comorbilidades, como obesidad, diabetes e hipertensión, y las deficiencias estructurales que arrastra desde hace décadas el sector salud. Esto nos pega muy duro en este momento. Esas tres aristas nos llevan a la conclusión de que el pronóstico no es bueno, de que las tasas tanto de infección como de mortalidad o letalidad, lo que acabo de comentar, van a seguir siendo altas, lamenta este señor. Dice, a menos de que hubiera un viraje de 180 grados y de pronto apareciera un sistema donde las autoridades están coordinadas. Hemos comentado mucho la descoordinación de los diferentes órdenes de gobierno aquí en estos Face Live que hacemos, donde se hacen pruebas masivas y a raíz de sus resultados se da seguimiento rápido a los contactos de los ya infectados y se establecen cuarentenas para todas esas personas. Nunca lo hemos hecho aquí eso, lamentablemente, ni en México ni en Sinaloa. Dicen, lo cual estima como poco probable al no haber la infraestructura, los recursos y observa ni siquiera la voluntad política. Ni siquiera la voluntad política. Dice, está todo muy fragmentado. Ya todo está puesto nada más a las elecciones del 2021 y todo mundo jalando agua para su molino, sin la coordinación básica para que hagamos todos lo mismo. Eso lo dice. Le hacen una pregunta. Dice, ¿sería de esperar que las duras cifras de ahora, esos 50,000 muertos, se dobleteen? Eso le preguntaron. Dicen, no se van a dobletear. Sería ingenuo y sería morboso intentar decir, no van a ser 5 o 10 veces más. Pero lo que puedo decir es, se van más que a duplicar en los siguientes 6 meses. O sea, más que a duplicar. Los pronósticos que existen en la Universidad de Washington, los pronósticos que existen aquí en México, es que esto se puede ir hasta 150,000 muertos, ¿no?, para diciembre. Y llevamos 50,000. De esos 100,000, tú no quieres ser uno de ellos, yo tampoco. Por eso tenemos que cuidarnos. Dice, es muy triste porque la vasta mayoría de la gente es inocente. Nadie hizo cosa alguna para traernos esto. Pero sí había formas de enfrentarlo, sobre todo al inicio, teniendo toda esa evidencia de lo duro que era, está hablando del virus, y los estragos que estaba causando en otros países, habiendo tenido casi 2 meses y no haberlo tomado en serio. Es decir, esto apareció en diciembre. Aquí el 28 de febrero, después de 2 meses, hubo la noticia de un contagiado. Y 1 mes después hubo muertos. O sea, casi tuvimos 3 meses. Y no tomamos las medidas de previsión. Al modo, como le hacemos muchas veces en México. Ya ahogado el niño, queremos tapar la noria. Y siempre andamos en la urgencia. Andamos improvisando. Y como lo he dicho con ustedes, haciendo remiendos. Entonces, esto no es un comentario. Aquí dice, ni a mitigación llegamos. Mientras que en diferentes partes del mundo se aplicó una severa estrategia de contención para atajar, acorralar y eliminar la epidemia, en México ha prevalecido un modelo basado en la mitigación, en el cual, expone el académico,
Se busca atenuar o suavizar los brotes de infección y esperar a que el patógeno deje de propagarse. O sea, por encimita nada más. Yo no estoy de acuerdo con este señor en la cuestión coercitiva, hago la aclaración, sin embargo aquí lo comenta. Dice él, sin embargo, las recomendaciones de lavado de manos, cierre de escuelas, distanciamiento social y uso de cubrebocas, pobre y contradictoriamente fomentado, dice, pobre y contradictoriamente fomentado el uso de cubrebocas. Ya ve cómo ha habido contradicciones. Por eso es que estamos como estamos, por eso no progresamos en la mejora de esta enfermedad, definitivamente. Quedaron muy por detrás de la efectividad de las restricciones implementadas, por ejemplo, en regiones de Europa, como sanciones, multas, arrestos y confinamiento forzoso. Bueno, ya eso de cada quien, ¿no? Dice, en México no ha habido nada de eso. Entonces digamos, ni a mitigación llegamos. ¿Cuánta gente en la calle de las ciudades de México se ven sin cubrebocas? ¿Los están multando? ¿Los están arrestando? No. Dice, en Italia o Francia los hubieran arrestado o multado. En Japón o Corea, peor. Ahí ni siquiera la autoridad hubiera necesitado intervenir. La sociedad se controla entre ella misma. La sociedad no lo hubiera permitido. Aunado a esto, el señor González, el doctor González, destaca que en cualquier estrategia exitosa, el tamizaje masivo es imprescindible para la detección de tantos casos positivos y que esto sea posible. O sea, las pruebas, están hablando de las pruebas. Y el posterior monitoreo, tanto al individuo contagiado como a cada persona con quien haya tenido contacto y que pueda dispersar la infección. Eso es fundamental. Yo encuentro una persona infectada, yo desde luego, estás infectada, te aíslo, pero yo inmediatamente investigo con quienes estuvo contacto para ponerlos en cuarentena. Y de esa manera se rompe la cadena de contagio. Eso es lo que están haciendo muchos países. Por eso el índice de letalidad en muchos de ellos es bajo. Dice, lo que permitiría poner en cuarentena efectiva a tales sujetos. Suena fácil, dice, pero es súper difícil. Y por eso son pocos los países que han logrado remontar la pandemia y están mejor, comenta. Aunque González no obvia el problema estructural con el que México tuvo que enfrentar la contingencia, como es la falta de inversión continua durante años o incluso décadas en el sector salud, tanto en infraestructura como en capital humano, en capacidad de salud pública, capacidades médicas. Es decir, nos agarró con los dedos en la puerta, lo que comentamos desde un principio, que estaba débil el sistema de salud de México. Y sobre todo, dice, la falta de capacidad básica de coordinación entre las autoridades de diferentes instancias federales, estatales y municipales. ¿Se acuerdan cómo se agarraron del chongo en la cuestión de lo que es el semáforo epidemiológico? Dice, a pesar de las carencias estructurales y de recursos, una campaña de comunicación seria, agresiva, comprometida, que asustara a la gente, dejando claro que nadie estaba libre de riesgo, era más que necesaria, pero lamenta, nunca se hizo. Dice, las cifras tan malas en México tienen que ver con la respuesta inicial de los gobiernos, por no haber marcado la pauta, una pauta de extrema seriedad y liderazgo efectivo ante una pandemia de la que ya se veía en México los estragos que estaba ocasionando en China, en Corea, en Italia, en Francia, en Irán, opina en entrevista vía telefónica desde Washington. No, el que no aprende en cabeza ajena, lo hará en la propia. Nosotros debimos haber aprendido de lo que pasó en China, cómo lo controló. Debimos haber aprendido de todas las muertes de Francia. Debimos haber aprendido de esas 27,000 muertes que se dieron en España, de esas 30,000 muertes de Francia, de esas 35,000 muertes de Italia, de esas 10,000 muertes de Alemania. Eso es lo que debimos haber aprendido. Esas 4,634 de memoria, me lo sé, porque no han muerto en los últimos días en China. No, debimos haber aprendido de eso, pero no aprendimos. El que no aprende en cabeza ajena lo hará en la propia, y hoy México está aprendiendo en la cabeza propia con todos estos errores que hemos estado cometiendo y que sin lugar a dudas esto redunda en más contagios
y en más muertes, dice. Y es que a decir del profesor, o sea, el profesor al cual se le hizo la entrevista, aquello por lo que pasamos los primeros países azotados por el patógeno debió servir como evidencia, dice, para las autoridades mexicanas por la rápida propagación, así como el alto grado de mortalidad, varias semanas antes de que en México se registrara su primer caso positivo, que fue el 27 de febrero. Es decir, no aprendimos, no previmos, y es por eso que estamos pagando la factura. No es, dice, no es que les cayó de sorpresa, no hay pretexto que valga. Todo esto ya se sabía, enfatiza González, licenciado en Política y Administración Pública, egresado del Colmex. Entonces, esto yo quería comentarlo con ustedes, es algo que está allí y que vale la pena. Y aquí lo principal y lo más importante es que nosotros entendamos que todavía no ha habido aplanamiento de curva alguna aquí en México y que van a continuar muy fuertes los contagios y que el número de muertes va a seguir aumentando. Es por ello que es muy importante en este momento que nosotros, si estamos saliendo a la calle, tomemos las medidas de prevención. Fundamental lo que es el tapabocas. Por ahí hay instrucciones, si no yo se las puedo pasar para que ustedes aprendan el uso correcto del cubrebocas, ¿no? Para que ustedes aprendan cómo usarlo, no cómo no contagiarse del cubrebocas, porque si quedan aquí los virus y nosotros lo tocamos, pues al rato nos contagiamos las manos, infectamos las manos y cuando nos lo llevamos a la cara, ¿no? Se introduce a través de las mucosas el virus a nuestro organismo. De tal manera que es fundamental, repito, 1, el cubrebocas, 2, la sana distancia, esto juega un papel muy importante. 3, lo que tiene que ver con el aseo, con el lavado de manos. Siempre les he dicho, hay que lavarse las manos hasta que desaparezcan la huella digital. Y lo otro, que ya con esto termino, parece que ahora sí lo voy a lograr, la crítica que he tenido, que sea nada más media hora a lo sumo, es muy importante que en cuanto tengan ustedes los síntomas, inmediatamente vayan con el médico, para que el médico en torno a la sintomatología, él sabe si inmediatamente le practican la prueba de PCR para el diagnóstico de la enfermedad, para detectar el antígeno. En este caso el antígeno es el agente viral, es el antígeno. Entonces si se lo detectan, ustedes tienen la enfermedad COVID-19 y en este momento existe un cóctel de medicamentos que sirven para paliar esta enfermedad y eso definitivamente ayuda mucho al organismo, ayuda mucho a que junto con su aparato inmunológico y la fortaleza que todas y todos ustedes tienen, esto pueda combatir la enfermedad y no sea fatal para nosotros. Eso es fundamental. Y lo otro bien importante, no deje de vacunar a sus niñas y niños, si no va a ser peor el remedio que la enfermedad. Es muy importante que sus niños los vacune contra la polio, contra la tuberculosis, contra la difteria, contra la tosferina, contra la influenza, ¿no? Contra todo, ustedes tienen la cartilla de vacunación. No lo olviden, yo sé que mucha gente no va al hospital por miedo, porque va por una vacuna y se trae el COVID-19. Ya se están instalando algunos módulos. Hay que investigar, pero no deje de vacunar. Es súper importante el sarampión, hay que vacunarlo porque el sarampión es más infeccioso, ¿no? Que este coronavirus. Es más mortal, nada más que para ahí si hay vacuna, si hay prevención. El problema del coronavirus es que no tenemos vacuna. Y la única manera de agarrar nosotros, de tener inmunidad, defensa, es que nos contagiemos, ¿no? O la vacuna, pero la vacuna todavía no existe. Entonces, es fundamental que no se descuiden con sus niñas y niños, por favor. Eso es fundamental, se los reitero. Y lo otro, si tiene hipertensión arterial, no pierda su tratamiento. Si tiene diabetes, no pierda su tratamiento. Si tiene cáncer, no pierda su tratamiento. Si tiene cualquier enfermedad crónico-degenerativa no infecciosa, no pierda su tratamiento, porque si lo agarra descompensado, cuando usted se contagie, ojalá y no se contagie, por este coronavirus,
No, si tiene la diabetes, pero la tiene bien controlada y la hipertensión bien controlada, pues definitivamente va a ser menos virulento este agente infeccioso. Por eso es importante que ustedes estén tomando los medicamentos. Yo he hecho un exhorto al gobierno, a las autoridades, y el exhorto es en torno a que no se hagan guajes, que no se hagan patos, las instituciones de salud en este momento no están entregando los medicamentos para muchas enfermedades crónico-degenerativas y la gente no tiene dinero para comprarlas y por eso está descompensando y por eso pues está aumentando el número de muertes, aunque no por coronavirus, pero está avanzando el cáncer y están avanzando este tipo de enfermedades. Entonces es fundamental que ustedes estén bien controlados. Y si no tienen médico, llame al médico en línea del Partido Sinaloense. Usted tiene en su casa 46 profesionales de la medicina. Usted tiene en su casa un psiquiatra, un psicólogo. Tiene en su casa un médico general, un otorrino, un endocrinólogo. Tiene todo. Nada más métase a partidosinaloense.mx. Y si el niño tiene diarrea, pues llame al pediatra. O si tiene a su hija que está embarazada, llame al ginecólogo. A lo mejor tuvo algún problema por allí. ¿No? Y si está apachurrado usted, deprimido, pues llame al psicólogo. Si siente que enloquece, pues llame al psiquiatra, ¿no? Entonces, fundamental esto y es gratuito todo y los vamos a ayudar. ¿No? Con el médico en línea, que ya ha pasado más de 7,000 consultas, ¿no? La gente, la verdad, lo está aprovechando y a mí me da mucho gusto una situación de esta naturaleza. Pues finalmente, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo. Si yo veo que hay algo urgente que valga la pena comentar, informarles a ustedes y luego me están llegando preguntas a través del correo, mi correo electrónico, a través del Facebook, a través del Instagram, pues me están llegando, ¿no? Y bueno, a toda la gente bonita aquí que nos está escribiendo, muchas gracias, es muchísima gente y la verdad que este tipo de reuniones no son políticas, este tipo de reuniones es para informar, porque repito y con esto termino, porque ya he terminado muchas veces, nada más les digo, el que no sabe es como el que no ve, así que hay que estar bien informados. Muchísimas gracias, que pasen una buena noche.